El Consejo de la Ciudadela de Mass Effect es el órgano de gobierno supremo establecido en el espacio de la Ciudadela, con la propia Ciudadela como su capital. Esta es una enorme estación espacial de origen desconocido. Se ha supuesto que es de origen proteano. Desde la torre de la Ciudadela, el Consejo actúa como la máxima autoridad en el espacio de la Ciudadela, utilizando relés de masa para mantener su organización a través del espacio conocido. La función principal del Consejo es emitir juicios por violaciones de la ley, resolver disputas entre gobiernos y mantener el orden galáctico. Esto se realiza a menudo mediante su servicio de inteligencia, los espectros. El Consejo está compuesto por representantes de cada una de las especies miembros, y aunque no tiene poder sobre sus gobiernos independientes, tiene tanto poder político que no es aconsejable ignorar sus decisiones. Cada especie del Consejo tiene roles asociados, con diplomacia, inteligencia y fuerza militar, respectivamente representada por Azaris, Salarianos y Turianos. Son estas tres razas cuyas decisiones son fundamentales dentro del Consejo. Las demás razas asociadas como Elcor, Bolos y humanos tienen una posición menos privilegiada en comparación con las especies con un asiento en el Consejo. Estas razas están sujetas a los tratados y condiciones del Consejo, como la prohibición de armas de destrucción masiva y la obligación de compartir información y tecnología proteana. Las Azaris son reconocidas por su habilidad diplomática y mediadora. Salarianos se destacan en la recopilación de información y labores de inteligencia. Turianos proporcionan la mayor parte de las fuerzas militares y de mantenimiento de la paz. El Consejo se fundó alrededor de 500 años antes de Cristo por las Azaris y Salarianos. Marcando el inicio del calendario galáctico, fueron las Azaris quienes sugirieron formar un órgano de gobierno a bordo de la estación, en asociación con los Salarianos recién encontrados. La fundación del Consejo marcó el comienzo del calendario estándar galáctico en el año 0. Durante siglos, el Consejo expandió su influencia encontrando nuevas razas y estableciendo embajadas. Un ejemplo de ellos son los Bolos, que fueron reconocidos por su contribución a la economía galáctica mediante la unificación de la ley bancaria intergaláctica y la creación de crédito como la moneda estándar en la galaxia. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente con el descubrimiento de los Rhyni alrededor del año 1 después de Cristo. Esta raza, con una mentalidad colmena, mostró una extrema hostilidad y desafió una guerra a gran escala a las especies del Consejo. Poco después de su descubrimiento por los Salarianos, los Rhyni comenzaron a atacar, gracias a la ingeniería inversa, a las naves salarianas que habían encontrado. Las negociaciones con la reina Rhyni eran imposibles, ya que no se podían contactar con ellas en sus nidos subterráneos. El punto de inflexión llegó cuando los Salarianos hicieron contacto con los Krogans, en el año 80 después de Cristo. Los Krogans, quienes habían sobrevivido a las ruinas postapocalípticas de su mundo natal Tuchanka durante casi 2000 años, fueron adaptadas como soldados del Consejo. Tuvieron éxito en los duros entornos, donde las fuerzas del Consejo fracasaron. Sin embargo, los Krogans superaron las expectativas del Consejo, de una forma mucho más brutal de lo esperado, al exterminar a los Rhyni, llevando a la especie a un genocidio total. Como recompensa por su servicio, los Krogans recibieron un nuevo mundo natal, y como consecuencia de la larga y devastadora guerra, también se establecieron leyes que prohibían la activación de los relés de masa, para evitar el contacto con otras razas hostil como los Rhyni. Sin embargo, aproximadamente 400 años después del final de las guerras, el Consejo nuevamente se vio envuelto en otro conflicto, esta vez contra sus antiguos aliados. La situación comenzó cuando se solicitó a los Krogans, que habían crecido en número, que se retiraran de la colonia Azaris de Lucia, ya que estaban invadiendo territorios de otras razas. Indignados por esta orden, los Krogans se negaron, lo que llevó al Consejo a ordenar a la recién formada División de Tácticas Espaciales y Reconocimiento, los Espectros, que realizaron un ataque preventivo contra las estructuras Krogan. Este golpe fue la clave que desencadenó todas las rebeliones Krogan. El conflicto persistió durante un siglo y solo terminó después de que el Consejo hiciera el primer contacto con los Turianos, quienes acordaron que los Krogans eran una amenaza para toda la galaxia y les declararon la guerra. Los Salarianos ayudaron ofreciendo un golpe letal, utilizando la genofagia, una enfermedad desarrollada por los Salarianos, que dañaría las capacidades de los Krogans para reponer rápidamente a sus fuerzas, básicamente matando al feto en desarrollo. Los Krogans disminuyeron en número, y tras las rebeliones se redactaron las convenciones de la Ciudadela. Los siguientes 1000 años fueron relativamente pacíficos para el Consejo, interrumpidos solo por conflictos esporádicos. Uno de estos fue las guerras Geth, en el año 1895,
Durante este conflicto, los Geth, una serie de máquinas de inteligencia virtual creada por los coreanos, evolucionaron a una inteligencia artificial y comenzaron a atacar. La guerra terminó con el casi exterminio total de la población coreana, con un 99.9% de la población eliminada en un genocidio masivo cometido por los Geth. Los pocos sobrevivientes que lograron escapar fueron rechazados cuando intentaron pedir ayuda humanitaria, ya que los Geth se consideran una amenaza inmediata. Como consecuencia, el Consejo revocó la embajada coreana y estableció leyes más estrictas sobre la investigación y desarrollo de IA, debido principalmente al temor hacia los Geth. Durante este periodo, cualquier intento de comunicarse con los Geth durante siglos posteriores resultaba en hostilidad, ya que cada nave diplomática que se acercaba o intentaba hacer contacto era destruida. A pesar de este conflicto, el Consejo continuó explorando la galaxia y descubrió nuevas razas. Sin embargo, uno de los fracasos diplomáticos más grandes fue con los Yangs, una raza cuya relación con el Consejo fue particularmente hostil. El Consejo hizo contacto con el mundo natal Parnat de los Yang con la esperanza de establecer relaciones diplomáticas. Sin embargo, los Yang, depredadores por naturaleza, malinterpretaron los comportamientos no sumisos de la delegación como una señal de desprecio y atacaron rápidamente a los delegados. Como resultado, el Consejo cortó el contacto con los Yang y se prohibió cualquier interacción futura con su especie. Por otro lado, el Consejo también intervino en un incidente conocido como el incidente de Rayleigh 314, que fue una guerra entre los turianos y una raza recién descubierta, humanos. El conflicto comenzó cuando los turianos consideraban que la apertura de los relés de masa por parte de humanos para establecer colonias era una violación de la ley galáctica. Cabe aclarar que los humanos no eran parte del Consejo en ese momento, y este era su primer contacto, por lo que el tratado técnicamente no se aplicaba a ellos. La guerra, conocida como la Guerra Primer Contacto por los humanos, terminó cuando ambos lados estuvieron a punto de escalar el conflicto. Fue en ese momento cuando el Consejo se reveló a sí mismo y a la existencia de la comunidad galáctica, negociando un acuerdo de paz que obligó a los turianos a pagar reparaciones sustanciales a los humanos. Como resultado, la humanidad fue rápidamente reconocida y se le otorgó una embajada a la Ciudadela en 2165. Aunque las relaciones entre humanos y turianos fueron tensas, especialmente en lo que respecta al control del poder militar entre los miembros del Consejo, se estableció siglos antes el Tratado de Fariseed, firmado por las razas del Consejo. Este tratado limita el número de acorazados en las flotas de cada especie, dando prioridad a los turianos. La proporción de acorazados en su fuerza militar se establece en el tratado en una relación 5-3-1 entre turianos, azaris y salarianos respectivamente. Otras razas reciben una asignación menor. El Tratado de Fariseed es un requisito para cualquier raza que se establecer una embajada a la Ciudadela o convertirse en un miembro asociado. Sin embargo, este tratado solo se aplica a las razas que son miembros de la Ciudadela. Cualquier otra especie que obtenga el estatus de miembro asociado al Consejo queda sujeto a estos acuerdos. Razas que no son miembros o que no están asociadas con el Consejo no están legalmente obligadas ni atadas a este tratado. Un ejemplo de esto son las razas que han renunciado a su posición en el Consejo, como los batarianos, o razas que técnicamente no forman parte del Consejo, como quarianos o krogas. La estación tiene su propio servicio policial, SITSI, Servicios de Seguridad de la Ciudadela, la fuerza policial encargada de hacer cumplir la ley en la estación, respondiendo ante el Consejo, dirigida por un ejecutor que actúa como enlace entre el servicio y el Consejo. SITSI tiene una fuerza de policía voluntaria compuesta por oficiales de diversas razas. Las estructuras de SITSI incluyen varias divisiones como aplicación de la ley, la investigación de crímenes, control de aduanas, delitos cibernéticos, respuesta especial y patrullas, pero en la práctica actúan más como un ejército que una policía real. El proceso de reclutamiento en SITSI es peligroso y requiere patrocinio de un consejero, el consejo o embajador. Los solicitantes suelen tener años de experiencia en fuerzas militares o policiales, aunque los novatos con talento también son considerados. SITSI tiene la responsabilidad de mantener el orden público en la ciudadela, reprimir el crimen, controlar el contrabando y llevar a cabo tareas de búsqueda y rescate, tanto en la estación como en los sistemas circundantes. El espacio de la ciudadela se divide en dos zonas, el interior y el exterior. El exterior abarca los sistemas habitados y disputados. Los mundos de Transversa Esquiliano que fueron habitados por los proteanos son de gran interés para los colonizadores, debido a sus valiosos recursos y ruinas antiguas. Sin embargo, el Consejo no reclama estos mundos como suyos, ni tiene autoridad sobre ellos, ya que los sistemas de términos también los reclaman como suyos, lo que genera tensiones. Ya que los sistemas de términos también los consideran suyos, lo que genera tensiones. El espacio interior son los mundos habitados por las especies, miembros del Consejo de la Ciudadela. La Ciudadela no tienden a enviar sus fuerzas
a las fronteras, simplemente por una razón, y es que cualquier reacción en los sistemas de términos podría iniciar una guerra. Las fuerzas de mantenimiento de paz son fundamentales para la organización. La flota vigila el espacio conocido y protege la estación misma. Esta flota está compuesta principalmente por naves turianas. La flota de la Ciudadela es lo suficientemente grande como para colocar patrullas en una gran cantidad de relés de masa y al mismo tiempo mantener una guarnición completa en la estación. El buque insignia de la flota de la Ciudadela es el acorazado Azari conocido como la Ascensión del Destino. La misión de ejecución de la desmilitarización del Consejo, o CDM, fue creado de acuerdo con el armisticio que puso fin a las rebeliones croatas, con base en la extensión Pirdea. Las patrullas del CDM supervisan la zona desmilitarizada croata, registrando toda nave que pase por la zona. Tienen derecho a abordar y registran en cualquier momento y por cualquier motivo. Según el armisticio, son responsables de garantizar que los croatas no tengan armas montadas en naves estelares. La pena por el contrabando es la pena de muerte por espaciamiento. Básicamente lo lanzan al espacio. En cuanto a los aspectos de inteligencia, los salarianos a menudo manejan las operaciones de recopilación de inteligencia como parte de sus deberes para el Consejo, utilizando el grupo de tareas especiales. Los agentes salarianos que monitorean situaciones en desarrollo o emprenden misiones encubiertas en favor del Consejo. Fue a partir de este grupo que se creó la rama más importante del Consejo, los espectros, también conocida como la rama de reconocimiento y tácticas especiales, fundada en el 693. Esta fundación ocurrió poco antes de que comenzaran las rebeliones croatas, en un momento en el que el Consejo estaba preocupado por la expansión descontrolada de los croatas en el espacio de la Ciudadela. Los espectros fueron elegidos entre lo mejor de lo mejor, con operativos salarianos del grupo de tareas especiales y cazadoras azaris, destinadas a funcionar no solo con capacidad de observación, sino también como de primera línea de defensa. Cuando los croatas finalmente se volvieron contra la Ciudadela, los espectros estaban preparados para enfrentarlos, utilizando tácticas de guerrilla, como virus informático y sabotaje devastador, para frenar a los croatas. Aún así, solo pudieron retrasar la victoria croata hasta la llegada de los turianos. Durante años, las actividades de los espectros fueron un secreto del Consejo, pero su papel se hizo público después de que terminaran las rebeliones croatas. Todos los registros de los espectros están sellados y solo se permite el acceso con el permiso del Consejo. Ni siquiera está claro cuántos son. La inteligencia de la Alianza de Sistemas estima que hay menos de 100. En teoría, los espectros pueden ser elegidos de cualquier raza, pero en la práctica eso no suele ser así. La gran mayoría suelen ser seleccionados únicamente, o casi exclusivamente, entre las especies del Consejo, ya que tener un espectro elegido entre su propia especie a menudo eleva el perfil de una raza, en particular con la Ciudadela. Los espectros no tienen una estructura de mando y responden únicamente al Consejo. Tienen muchas libertades y actúan de cualquier forma que consideren necesaria, ya sea con diplomacia cuidadosa o con fuerza despiadada, a menudo por encima de cualquier ley. Algunas personas ven a los espectros como un riesgo potencial, porque no están limitados por la ley. Eso también se ve agravado, porque los espectros pueden violar cualquier ley por cualquier medio necesario. No importa qué tan brutal o poco moral sea para cumplir su misión. Los candidatos a menudo tienen años de experiencia política antes de ser considerados para la organización. El proceso de selección incluye verificación de antecedentes, evaluación psicológica y un largo periodo de capacitación con un mentor experimentado. Sin embargo, eso no siempre funciona, y al Consejo solo le importa que cumplan sus misiones. A pesar de su aparente éxito, el Consejo todavía tiene problemas, como grandes casos de corrupción o el financiamiento de empresas que pueden investigar tecnologías peligrosas como la inteligencia artificial en Noveria, simplemente para el beneficio del Consejo. Incluso su servicio policial de CC ha sido acusado varias veces de casos de xenofobia, racismo y segregación basada en el especismo, en particularmente con especies con las que el Consejo no tiene una buena relación, como quarianos, croas y los humanos. Pero díganme ustedes qué piensan de las razas del Consejo de la Ciudadela, o del Consejo de la Ciudadela en sí mismo. No olviden darle like, suscribirse al canal y comentar sobre qué otro tema les gustaría que habláramos. Hasta la próxima. Our influence will stop Staren. In the battle today, we will hold the line. Good luck, Commander. I hope we will meet again.